Mi nombre es Gabriela Juárez Vera y soy estudiante de la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Este video se presenta como producto final de la asignatura Derecho Corporativo, impartido por la doctora en Derecho Hipólita Salazar Fuentes. ¿Qué es el derecho corporativo? Torres Manrique nos dice que es la rama del derecho que regula la actividad empresarial de las grandes empresas o corporaciones. El derecho corporativo centra su función en las empresas, las cuales constituyen un motor fundamental dentro de la sociedad para que la actividad económica se lleve a cabo, pues al ser creadoras y productoras de bienes, servicios y empleos, contribuyen no solo a satisfacer las necesidades de los individuos, sino también con dichas acciones a incrementar su calidad de vida. Si llegara a existir confusión entre el derecho empresarial y el derecho corporativo, podríamos resaltar y citar algunas importantes características que nos ayudarán a ubicar de forma más clara su ubicación dentro de las organizaciones. Podríamos, por ejemplo, decir que el derecho comercial forma parte del derecho empresarial como una de sus principales ramas. El derecho empresarial, a su vez, regula la actividad empresarial de todas las organizaciones, no importando su tamaño, y el derecho corporativo regula la actividad empresarial solo de las grandes organizaciones. Para el profesional contable resulta fundamental conocer y poder identificar la función e injerencia del derecho corporativo dentro de las empresas, pues al no tener una esencia, forma o estructura identificada, se puede llegar a confundir con otra disciplina jurídica, debido a que su aplicación responde afortunadamente a importantes fenómenos como la globalización. Por lo tanto, esta especialidad jurídica sirve como instrumento para guiar a las empresas a la regularidad vanguardista que el propio crecimiento empresarial requiere, de acuerdo al tipo de organización y su giro. Ahora se conoce que al tener injerencia en las diferentes etapas de vida dentro de las organizaciones, podría emanar de diferentes áreas, las cuales también podrían ser consideradas como fuentes legales de consulta. Podría, por ejemplo, entonces recurrir al derecho mercantil, al derecho civil, al derecho laboral, al derecho fiscal, al derecho penal y al derecho bursátil. ¿Y cuál es la diferencia entre una empresa y una sociedad mercantil? Por un lado, al hablar de empresa, estamos hablando de actividad empresarial, tanto las realizadas por personas físicas como por personas morales, y esta es considerada como el conjunto de acciones que realizan los empresarios organizando el trabajo personal y el capital por cuenta propia, con la finalidad de crear o distribuir bienes o servicios destinados a sus consumidores y usuarios, ya sean estos finales o no, de acuerdo a esto con la Consumoteca 2009. Por otro lado, al hablar de sociedad mercantil, estamos hablando únicamente de personas morales, la cual establece su personalidad jurídica de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para que la persona moral haya sido constituida como sociedad mercantil, tuvo que formalizarse a través de un acta constitutiva y cumplir con todos los requisitos establecidos por la misma ley en su artículo 5 y 6. Ahora bien, para establecer las diferencias entre una empresa y una sociedad mercantil, podríamos decir que la empresa no es una persona moral, es una actividad. Por otro lado, la empresa es la actividad que realiza la sociedad mercantil. A su vez, la sociedad mercantil se sirve de la empresa para lograr su finalidad, las cuales funcionan en conjunto con elementos personales, elementos materiales o corpóreos y elementos inmateriales o incorpóreos, como pueden ser sus marcas o patentes. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 1, reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. 1. Sociedad de nombre colectivo. 2. Sociedad en comandita simple.
3. Sociedad de responsabilidad limitada. 4. Sociedad anónima. 5. Sociedad en comandita por acciones. 6. Sociedad cooperativa. Y por último, la sociedad por acciones simplificada. El artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles obliga a que las sociedades se constituyan ante fedatario público y en su artículo 6 enlista los requisitos de constitución, entre los que destacan los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, razón social o denominación, el importe de su capital social, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, y la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Una de las sociedades más usadas para constituir ha sido la denominada sociedad anónima, y entre algunas de sus ventajas destacan: protección. Dado que los socios tienen una responsabilidad limitada, sus bienes personales están protegidos. Flexibilidad. Puede constituirse con un número variable de socios partiendo de 2 integrantes. Libertad. Los socios pueden comercializar libremente sus acciones y la sociedad puede cotizarlas en la bolsa de valores. Por el contrario, las desventajas de este tipo de asociaciones son: capital mínimo. Para constituir una sociedad anónima suele ser necesario un mínimo de capitales disponibles y comprobados. En México el mínimo es de 50,000 pesos. Estricto funcionamiento. Es mucho más estricta en su accionar y más rígida que otras formas de sociedad mercantil, ya que se encuentra mucho más supervisada por el Estado. Por último, es usual también que las sociedades anónimas paguen impuestos elevados, pero esto no es una regla. El contador deberá buscar estrategias para realizar un pago justo y que le permita cumplir con sus obligaciones frente al Estado. La sociedad por acciones simplificada es un nuevo tipo de sociedad mercantil, creada en 2016 y desde mi perspectiva constituye una excelente opción para constituir una sociedad, debido a que están destinadas a personas físicas, autónomas y se caracteriza por la posibilidad de darla de alta en un solo día, de forma electrónica y gratuita, en el portal del SAT. Está diseñada para constituir micro y pequeñas empresas que facturan menos de 5 millones de pesos por año, donde la responsabilidad y participación se limita a los recursos aportados por cada socio, que son también representados en acciones. Además, solo se necesita un único socio para constituirlas. Para llevar a cabo actividades empresariales, se podrán celebrar tantos contratos como sea necesario. Entre los más comunes se encuentran el contrato social, que por supuesto que es nada menos que el acta constitutiva, el contrato de arrendamiento, algunos contratos de permuta o donación. También encontramos el contrato de comisión mercantil, el contrato de suministro y el contrato de compraventa. Podemos también nombrar el contrato de arrendamiento financiero, que está definido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como el contrato por el cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada, que cubre el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen en él. También existe el contrato por franquicias, el contrato de factoraje financiero,
que está definido como aquella actividad en la que mediante contratos celebra la empresa de factoraje financiero con sus clientes, sean personas físicas o morales, que realicen actividades empresariales. La primera adquiera de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. Y por último tenemos los contratos bursátiles, que son las operaciones que se desarrollan a manera de actos de compra-venta entre particulares respecto de bienes colocados en casas de bolsa y mercados de valores.